Con José Agustín Goytisolo topamos amigos. Con José Agustín Goytisolo, que es una de las grandes voces de la poesía catalana. No es una poesía catalana, es una poesía en español, pero él es catalán. Si la poesía se hace la hace en Cataluña en catalán, pero la hace en español, ¿es poesía catalana? Yo diría que sí. Mucha poesía de León Felipe era española, siendo que León Felipe vivió en México tantos años. Como quiera que sea, es un poetaza. En todas sus fotos sale fumando y me niego a buscar una foto donde no esté fumando. Fumar está mal. Pero José Agustín fumaba como yo fumaba. Y no pienso decirle a la gente que en el pasado no se fumaba. Como lo han visto ustedes, que le quitan el cigarrillo a Humphrey Bogart en algunas fotos y sale así. Y si, ¿por qué tiene la mano así? Tenía una hemiplegia, no traía un cigarrillo que no se le ve, se los borran de la boca. No. Era José Agustín, le gustaba fumar y hacía poesía de primera. Tengo un pequeño poema de él que es muy conocido quizás porque lo cantó, si mal no recuerdo, Joan Manuel Serrat. Y luego tengo uno de sus poemas fundamentales, un poema largo, que además está hecho para su hija Julia y que me parece relevante considerando que yo tengo 2 hijas mayores, aparte de un hijo pequeño. Esto es de José Agustín Goytisolo, Historia conocida. Es una historia conocida, amigos. Todos la recordamos. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Hace un tiempo hubo un hombre entre nosotros, alegre, iluminado, que amó y vivió. Cantaba hasta en la muerte, libre como los pájaros. Qué bonito sería. Nace, escribe, muere desamparado. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos. Pero su nombre continúa, sigue como nosotros, esperando el día en que este asunto y otros muchos se den por terminados. Qué bonito sería. Nace, escribe, muere desamparado. Siempre he querido creer, y nunca me he puesto a buscarlo, que esto está dedicado, por supuesto, al poeta cabrero, a Miguel Hernández. Hay que recordar que la gran mayoría de los poetas pertenecen a la burguesía. Estos son gente de posibles, quizás porque cuando uno es pobre tiene poco tiempo para la poesía. Incluso cuando uno siente que cuando uno es joven y siente que es pobre, yo era joven y sentía que era muy pobre cuando escribía poemas, ¿no? Y luego cuando me di cuenta, no era yo tan pobre. Pobre es otra cosa. La pobreza es otra cosa de la que no estamos tan conscientes como deberíamos. Bueno, pero este es, uno de los grandes poemas de Goytisolo, y es Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Se me quiebra la voz, me perdonan, pero es que toda esta fama que tengo de tipo duro es un absoluto mito. Muchas gracias Goytisolo, muchas gracias a los poetas, a todos los poetas. Sin los poetas no sería distinta la vida, pero no sería buena, no sería tan buena. Estamos con José Manuel Caballero Bonald. José Manuel Caballero Bonald acaba de morir hace unos pocos días. A mí me parece un poeta extraordinario. Entonces un pequeño homenaje con 2 o 3 poemas de Caballero Bonald, que fue un poeta gaditano que vivió un tiempo fuera de España y que pertenece a la generación de Goytisolo, quien le dedicamos espacio ayer. Lo razonable para ir alternando era que hubiera ido con algún poeta de habla española de América Latina el día de hoy, pero pues por la muerte de Caballero Bonald pensé en leer un par de poemas de él. Y vamos con este que es Transfiguración de lo perdido. La música convoca las imágenes del tiempo, donde me están llamando, regresándome al día implacable. Nada me pertenece, sino aquello que perdí. Párrafo libre de ayer, la memoria confluye sobre un bélico fondo de esperanzas donde todo se alerta y se transforma en vida, donde está mi verdad recién naciéndose. Oh transfiguración de lo que ya no existe, rastro, reclusión de la memoria que salva el tiempo en cárceles de música. Me encanta. Me encanta. Y si bien tiene un poco el sonido de un Goytisolo, es un parentesco lejano. Y esto es espectacular, se llama Vivo allí donde estuve. Pensemos un segundo, vivo allí donde estuve. Y es que si una parte de nosotros siempre vive allí donde estuvimos. Hoy precisamente pensaba yo en una zona de Londres a la que tengo especial cariño. Una parte de mí vive allí. Desde un lugar que aprendo a recorrer cada mañana, vuelvo sobre mis Desde un lugar que aprendo a recorrer cada mañana, vuelvo sobre mis pasos y te espero allí donde estoy solo. Matinal ofertorio del sueño, escribo el nombre de tu vida. Te vas desentrañando entre las hojas traicionadas en la noche. Eres la reclusión donde me sacio, el acuciante azar en que te tengo cada día, amor propiciatorio que reúne lo perdido. Vivo allí donde estuve, junto al mar delirante, libre velocidad inmóvil, orillada de fuego, bosque lustral de la alegría. ¿Qué me queda de aquel itinerario? Habitaciones clandestinas, bautismales refugios de única verdad. ¿Qué me queda detrás del sortilegio? Ser feliz un instante y perderte mientras vuelvo sobre mis pasos cada día. Y en este mismo tono nostálgico, un tercer poema de Caballero Bonald. Por cierto, debo decir que aunque no doy muchos datos de los poetas, porque los poetas lo que importa es la poesía, lo demás es episódico. Caballero Bonald primero estudió astronomía y de alguna manera siento que la formación científica en los artistas que la han tenido siempre se nota de algún modo. Yo se le he notado siempre a Brian May como doctor en astrofísica que es, pero en fin. Esto de Caballero Bonald es Entra la noche. Entra la noche como un trueno por los rompientes de la vida.
Recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozas, y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna, se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio, lame las manos del enfermo y el corazón de los cautivos, y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida, rasga las sábanas más tristes, repta detrás de los cobardes, ciega la cal y los cuchillos. Y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito por el silencio de los muros, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre los últimos boquetes entre los cuerpos que se aman, y en el papel emborronado entra también la noche. José Manuel Caballero Bonald, muchas gracias por la poesía. Nos has dejado, pero nos has dejado y nos dejas la poesía, que siempre es lo más importante. Nos acompaña una poeta. No sé por qué no les gusta que les digan poetisas, pero bueno, en realidad es porque cuando yo era joven, poetizo era una forma de burlarse de un poeta malo, de un poeta cursi, se le llamaba poetizo. Quizás por ahí va. Yo no veo problema de decirles actrices a las actrices, médicas a las médicas, cantautoras a las cantautoras, ingenieras a las ingenieras y poetisas a las poetisas. Porque decirle a una mujer que es doctora en vez de doctora tampoco me parece lo razonable, teniendo un femenino allí tan bien puesto como para que se lo merezcan, y así no borrarlas como se preocupan muchas mujeres de que las borren. Pero esta mujer, que además fue una luchadora social y por el feminismo bastante destacada, es Rosario Castellanos, poeta mexicana que nació en 1925 y murió muy joven en 1974 en un accidente trágico, pero que a mí me parece una de las grandes voces de la poesía del siglo XX, y espero que no se moleste nadie hablando de la tontería posmo de la semana, y de las tonterías antiposmo que también están. Las tonterías antiposmo también están a la orden del día. No olviden ustedes que los del otro lado del posmo, que son igual de tontos, están enojadísimos porque se va a hacer una Cenicienta donde la hada madrina es gay y negra. ¿Y qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es el problema? Es tan horroroso enojarse porque la Cenicienta originalmente no tenía personajes gay negros, indígenas aymarás o transexuales, como es absurdo enojarse de que se decida hacer una puesta en escena donde la hada madrina sea gay y negra, ¿no? Como se hizo el Mago de Oz con Michael Jackson y un elenco negro. Está bien, está muy bien, no hay ningún problema. Y cuando haces el tartufo con niños de 14 años, pues no dices, ay no, qué horror, si el tartufo está escrito para actores de 72 o de 43. Son estupideces. Pero bueno, los antiposmos son igual de bobos que los posmos, es lo que nos puede salvar. Así que si alguien se molesta porque siendo hombre leo a una poetisa o a una poeta, pues lo siento. Esta es una maravilla de Rosario Castellanos que se llama El Otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas, y es la víctima y el enemigo, y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte.
Este otro poema de Rosario Castellanos, querida Rosario, se llama Agonía fuera del muro. Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera y el hambre los alumbra, y la necesidad, más dura que metales. Sin orgullo, ¿qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan o cuando burlan una ley o cuando se envilecen, sonríen. Entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar, gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo, déjame. No es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. ¡Wow! Bueno, y vamos a cerrar hoy con esta otra maravilla de Rosario Castellanos, que dejó una obra poética amplísima y que por supuesto les recomiendo que lean, porque oír poesía está bien, y a mí me encanta leer poesía, aunque sé que no soy el mejor lector de poesía del universo, pero la poesía tenemos que leerla también con nuestra propia voz. Luego resulta que los peores lectores de su propia poesía son los poetas. Yo recuerdo la primera vez que oí a mi queridísimo, adorado León Felipe leyendo sus propios poemas. Era aterrador. Se correteaba, iba a toda velocidad leyendo sus Vencidos por la manchega llanura. Se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar y lo leía a una velocidad don León Felipe, y decía, que tranquilo, déjeme saborear las palabras, maestro. Y del otro lado estaba Pablo Neruda, que cuando leía sus poemas era como un soneto, lo podía hacer durar media hora. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Leía, había discos del Pablo Neruda. Decía, por Dios, ¿a dónde vas, hombre? A ver, vamos, agiliza un poco. En los dos extremos estaban ellos. Pocos poetas saben leer su poesía. Juan Bañuelos, a quien leímos aquí, y Ángel González, por supuesto, eran dos maestros leyendo sus poemas, y verlos juntos era una gloria, era como ver a Mick Jagger cantando con Tina Turner, de verdad. Esto es Rosario Castellanos, Silencio cerca de una piedra antigua. Estoy aquí sentada con todas mis palabras, como una cesta de fruta verde, intactas. Los fragmentos de 1000 dioses antiguos derribados se buscan por mi sangre. Se aprisionan queriendo recomponer su estatua. De las bocas destruidas quiere subir hasta mi boca un canto, un olor de resinas quemadas, algún gesto de misteriosa roca trabajada. Pero soy el olvido, la traición, el caracol que no guardó del mar ni el eco de la más pequeña ola. Y no miro los templos sumergidos, solo miro los árboles que encima de las ruinas mueven su vasta sombra, muerden con dientes ácidos el viento cuando pasa. Y los signos se cierran bajo mis ojos, como la flor bajo los dedos torpísimos de un ciego. Pero yo sé, detrás de mi cuerpo otro cuerpo se agazapa, y alrededor de mí muchas respiraciones cruzan furtivamente, como los animales nocturnos en la selva. Yo sé, en algún lugar, lo mismo que en el desierto cactus, un constelado corazón de espinas. Está aguardando un hombre como el cactus la lluvia, pero yo no conozco más que ciertas palabras en el idioma o lápida bajo el que sepultaron vivo
a mi antepasado. Una enorme voz de la poesía en español, Rosario Castellanos, y creo que no es tan conocida, desafortunadamente, en España. Me he dedicado sobre todo al verso libre y a cosas del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, porque me parecían los más relevantes, pero no podemos dejar fuera al maestro de Quevedo, y entonces vamos. Te digo, Michael, ¿ves? Rush te aburre, eres de derecha, es inevitable. Perdón por los chistes malos. 1580-1645, y como hago con todos los demás poetas, no cuento nada más de Quevedo, pero sí cuento 3 de sus poemas, y me salto, por supuesto, los más conocidos dentro de lo posible. Desafortunadamente todos son conocidos, pero esto es Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Será cenizas, mas tendrá sentido, polvo será, mas polvo enamorado. Esta frase, polvo será más polvo enamorado, es una de las grandes frases escritas en la historia de nuestro pobre, tan golpeado y al mismo tiempo tan maravilloso idioma. Polvo será más polvo enamorado, que lo seamos todos cuando nos toque morirnos. Y en una línea muy parecida a la que siguió en su momento, por cierto, Lope de Vega, pero creo que con mucha mayor calidad que Lope de Vega, ya me insultarán si así lo consideran pertinente, la definición del amor de don Francisco de Quevedo. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor. Este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. El amor es contrario de sí mismo. Yo estaría de acuerdo muchas veces con el maestro Quevedo. Pero Quevedo es conocido sobre todo como un satirista y como gente que le pegaba a los que le caían mal, empezando por supuesto por Góngora. Y en esa guerra entre el culteranismo y la simpleza de Quevedo, yo siempre he sido enemigo de lo culterano, en la música, en la poesía, en la literatura, en el cine y en todo eso, y por lo tanto, por eso he sido y soy y seguiré siendo siempre un aldeano. Pero a un de estos jueces que venden sus decisiones, a un juez mercadería, le dedica lo siguiente el señor Quevedo. Las leyes con que juzgas, oh batino, menos bien las estudias que las vendes. Los que te compran solamente entiendes, más que Jasón te agrada el vellocino. El humano derecho y el divino, cuando los interpretas, los ofendes. Y al compás que la encoges o la extiendes, tu mano para el fallo se previno. No sabes escuchar ruegos baratos, y solo quien te da te quita dudas. No te gobiernan textos, sino tratos. Pues que de intento y de interés no mudas, o lávate las manos con Pilatos, o con la bolsa, ahórcate con Judas. Toma, esto todavía está para que se lo podamos decir a todos los jueces que nos podemos encontrar por allí, y que son jueces que sirven al dinero antes que servir,
que servir a la decencia, a la realidad y sobre todo a la justicia, que las leyes pretenden incorporar, aunque a veces no lo logren. Hoy voy a presentar cosas de una poeta que no es muy conocida, creo, en el resto del mundo hispanoparlante, porque es una gran poetisa puertorriqueña, que además vive esta tragedia de poeta que le pasó a Pedro Garfias en México, ¿no? Que sus desesperaciones y sus inseguridades y sus pasiones arrebatadoras la llevan a entregarse al alcohol y a una muerte como desconocida, como una persona que después, años después de su muerte, fue rescatada, se descubrió quién era y fue rescatada y llevada a la República Dominicana, donde está considerada una gran poeta. Ya he dicho que a mí me gusta llamar poetisas a las poetisas y doctoras a las doctoras. No sé por qué llamar poetas a todos y llamar doctores a todos y decirle a una mujer que estudia ingeniería, usted es ingeniero, me parece raro. Creo que lo razonable es llamarla ingeniera y a las actrices llamarlas actrices. Pero, sin contar más de Julia de Burgos, nace en 1914, muere en 1943, a los 39 años de edad. No sé si hice bien la cuenta. 40, sí, creo que sí. Bueno, nace en 1914 y muere a los 39 años de edad. Nace en la República Dominicana, muere en Puerto Rico, donde evidentemente es muy conocida, pero creo que no es lo suficientemente conocida. Sobre todo por una cosa, porque es una poetisa de pasiones arrebatadoras y de una sugerencia de erotismos que casi antes solo se le perdonaban a los poetas hombres. Y en ese sentido tiene unas audacias que me parecen divinas, aparte de la gran calidad poética de su trabajo en sí. Entonces voy a leer 3 cosillas de ella, 3 pequeños poemas, el primero de los cuales es Canción hacia adentro. Como siempre les recuerdo, si a alguien le parece mal que yo como hombre lea los poemas de una mujer, será exactamente el mismo tipo de gente a la que le parece bien que un actor negro haga el papel de un capitán de barco español del siglo XVI. Porque así es, cuando uno interpreta a quien sea y es perfectamente legítimo. Canción hacia adentro. No me recuerdes, siénteme. Hay un solo trino entre tu amor y mi alma. Mis 2 ojos navegan el mismo azul sin fin donde tú danzas. Tu arco iris de sueños en mí tiene siempre pradera abierta entre montañas. Una vez se perdieron mis sollozos y los hallé abrigados en tus lágrimas. No me recuerdes, siénteme. Un ruiseñor nos tiene en su garganta. Los ríos que me traje de mis riscos desembocan tan solo por tus playas. Hay confusión de vuelos en el aire, el viento que nos lleva en sus sandalias. No me recuerdes, siénteme. Mientras menos me pienses, más me amas. Oye, esta frase es... Bueno, todo el que haya estado enamorado se lo puede apropiar o puede valorarlo. Mientras menos me pienses, más me amas. Es maravillosa. De la realidad atormentada que tuvo, quizás, antes de su final, quizás obviamente tienen que hablar sus poemas como hablan los de todos los poetas atormentados. Yo fui un poeta atormentado, lo que pasa es que se me quitó a los 26, 27 años, pero era poeta atormentado. Y es esto que es Canción amarga. Nada turba mi ser, pero estoy triste. Algo lento de sombra me golpea, aunque casi detrás de esta agonía he tenido en mi mano las estrellas. Debe ser la caricia de lo inútil, la tristeza sin fin de ser poeta, de cantar y cantar sin que se rompa la tragedia sin par de la existencia. Ser y no querer ser, esa es la divisa, la batalla que agota toda espera, encontrarse ya en el alma moribunda que en el mísero cuerpo aún quedan fuerzas. Perdóname, oh amor, si no te nombro. Fuera de tu canción,
soy ala seca. La muerte y yo dormimos juntamente. Cantarte a ti tan solo me despierta. Oh. Y un último pequeño poema de Julia de Burgos, la puertorriqueña, para hallarte esta noche. Para hallarte esta noche las pupilas distantes, he dominado cielos, altamares y prados. He deshecho el sollozo de los ecos perdidos, tengo el hondo infinito jugando entre mis manos. Siénteme la sonrisa, es el último sueño de una espiga del alba que se unió a mi reclamo. Yo quiero que adelantes en espíritu y alas mi canción enredada de trinos y de pájaros. Te esperaré la vida. Levántame el ensueño, mírame toda en ascuas, recuéstate en mis labios, tan simple que en mitades iguales de armonía se rompieran a un tiempo tus lazos y mis lazos. Vuélvete la caricia, no quiero que limites tus ojos en mi cuerpo, mi senda es el espacio, recorrerme es huirse de todos los senderos, soy el desequilibrio danzante de los astros. Julia de Burgos, poeta puertorriqueña. Una vida dura para una poesía perdurable. Gracias. Estamos aquí acompañados por Luis Cernuda, pero antes de entrar a la poesía de Luis Cernuda, que siempre es importante, quería contarles una anécdota de poesía relacionada con el día D. La resistencia francesa, como ustedes saben, estuvo enormemente activa. Una de las cosas tremendas de pasear por París es ver montones de placas diciendo aquí murió fulano luchando contra los alemanes, aquí murió fulano en la liberación de París, aquí murió tal y tal mujer disparando contra los nazis. Francia pagó el lado de la resistencia francesa pagó un enorme precio por recuperar París, que le había sido prácticamente entregado a Hitler, sobre todo los colaboracionistas. Pero resulta que para informar a la resistencia francesa de cuándo iba a ser la invasión que estaban esperando con tantas ansias ellos durante años, la radio Londres de la BBC les informó, obviamente por los canales secretos que tenían, que iban a leer dos fragmentos de un poema de Verlaine, de Paul Verlaine, que se llama Chanson d'automne, la canción del otoño. La idea era que las primeras líneas se iban a leer como un mensaje de una persona para otra por Radio Londres, que era una radio abierta, y cuando se leyeran esas dos líneas, era aviso de que en términos de 2 semanas, en un plazo de 2 semanas, se llevaría a cabo la invasión. Y cuando se leyeran las segundas líneas de ese poema, en 48 horas se produciría la invasión y había que prepararse, había que empezar a volar puentes, había que empezar a destruir infraestructura, en fin, estar listos para hacer la labor detrás de las líneas que dificultaron más la defensa alemana ante la invasión del día D. Y las primeras líneas del poema son Les sanglots longs de violon de l'automne, los largos sollozos de los violines del otoño, y las siguientes 3 líneas son Blessent mon cœur d'une langueur monotone, hieren mi corazón con una languidez monótona. Cuando yo estuve en París por primera vez, por única vez que estoy diciendo, no es cierto, por segunda vez, fui a la librería Shakespeare and Company, que es un de estos lugares que hay que visitar, y fui buscando el libro de Paul Verlaine que contenía la canción del otoño. Me parecía relevantísimo tenerlo y recordar así el día de ella, las personas que dieron su vida en París, y encontré una edición bilingüe. Y además ocurrió una cosa muy curiosa. Venía yo buscando, el dueño o la persona de la librería me había dicho más o menos dónde estaba la poesía de Verlaine, y vi pasar una chica con un libro que se llamaba On Dying, sobre el hecho de morirse de Christopher Hitchens, que acababa de morir de cáncer. Yo la detuve, le dije, ¿y ese libro de dónde lo sacaste? Están allí. Fui, saqué uno, y así fue como me hice del último libro de Christopher Hitchens. Pero bueno,
Vamos a hablar de Luis Cernuda. Luis Cernuda él era andaluz como tantísimos grandes poetas y como siempre no cuento nada de él. Pero cuento sus poemas y tiene poemas verdaderamente maravillosos. Voy a leer por lo menos dos. Este se llama Peregrino. Volver. Vuelva el que tenga tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como Ulises, sin Ítaca que te aguarde y sin Penélope. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Otro pequeño poema de Luis Cernuda es No decía palabras. No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel surtidores de sueño, hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe. Me parece maravilloso y absolutamente memorable. Y vamos a terminar con esto que es He venido para ver, que utiliza este recurso muy de la época, muy del modernismo, del retintín, de aquello que se repite y se repite, llevándonos por distintos caminos a partir del mismo punto de partida, valga la redundancia. He venido para ver semblantes amables como viejas escobas. He venido para ver las sombras que desde lejos me sonríen. He venido para ver los muros en el suelo o en pie indistintamente. He venido para ver las cosas soñolientas por aquí. He venido para ver los mares dormidos en cestillo italiano. He venido para ver las puertas, el trabajo, los tejados, las virtudes de color amarillo ya caduco. He venido para ver la muerte y su graciosa red a cazar mariposas. He venido para esperarte con los brazos un tanto en el aire. He venido, no sé por qué. Un día abrí los ojos. He venido. Por ello quiero saludar sin insistencia a tantas cosas más que amables. Los amigos de color celeste, los días de color variable, la libertad del color de mis ojos. Los niñitos de seda tan clara, los entierros aburridos como piedras, la seguridad, ese insecto que anida en los volantes de la luz. Adiós, dulces amantes invisibles, siento no haber dormido en vuestros brazos. Vine por esos besos solamente. Guardaos los labios, por si vuelvo. Luis Cernuda, una de las glorias también de la poesía del siglo XX, de una España que fue tremendamente prolífica en poetas de una enorme calidad. Así que pues muchas gracias por estar, Luis Cernuda.